Yo voy a resolver este ejercicio del curso del desarrollo del pensamiento lógico matemático, donde nuestro enunciado es: si la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces se reduce la dosis del fármaco. Lo que hemos estudiado en clase es aprender a identificar las proposiciones. Del enunciado leído podemos observar que hay tres proposiciones, donde P es la concentración plasmática supera el nivel terapéutico, Q el paciente tiene insuficiencia renal y R donde se reduce la dosis del fármaco. Al tener en cuenta que para formalizar proposiciones son los signos de puntuación, en este caso hay dos comas y un punto final, y dos conectores, la Y donde representa el operador lógico conjuntor y entonces donde viene a ser el operador lógico condicional, seguido por la tercera y última proposición. Entonces, al formalizar nuestra proposición correctamente, para hallar sus valores en la tabla de verdad, vamos a utilizar primero la fórmula 2 a la n, donde el n representa el número de proposiciones o variables. Al, al tener tres proposiciones de nuestro enunciado, reemplazamos 2 al cubo, nos resulta 8. 8 viene a ser el número de subconjuntos o combinaciones posibles. Entonces, al hallar su tabla de verdad de las proposiciones dadas en los valores, donde vamos a obtener 8 combinaciones posibles, empezando primero la primera combinación, verdadero, verdadero y verdadero, para las tres proposiciones. Y para terminar con falso y falso y falso. Al hacer esto correctamente, estas 8 combinaciones posibles, vamos a poner una tabla de verdad, nuestra formalización del enunciado, llenando correctamente la fila de P, como está, la fila correctamente de Q y la fila correctamente de R. Entonces, al también colocar el operador conjuntor y también el operador condicional, vamos a obtener los 8 valores de verdad, de verdad. Entonces, ¿qué nos dice las reglas de la lógica del operador conjuntor en la tabla de verdad? Nos dice que el primer valor si es verdadero y el segundo valor viene a ser verdadero, nos va a resultar que es verdadero. Y, pero si nos resulta que el primer valor es verdadero y el segundo valor es de Q, viene a ser falso, el operador conjunto nos resulta que es falso. Y así sucesivamente. Lo falso con verdadero nos va a resultar falso en el operador conjuntor. Y falso con falso nos resulta también falso. Al hacer esto correctamente y al ver que en la fila de R de la tercera proposición, de los 8 valores obtenidos del operador conjuntor, vamos a obtener los valores del operador condicional de esta fila, al tomar en cuenta los valores de R. O sea, para hallar esto, tenemos que tener en cuenta estos valores de esta fila con los valores de R. ¿Qué nos dicen las reglas del operador condicional? Que si el primer valor es verdadero y el segundo valor es verdadero, nos va a resultar que es verdadero. Y si el primer valor es verdadero, pero el segundo valor es falso, el operador condicional nos dice que va a resultar que es falso. Y las otras combinaciones posibles, que por ejemplo falso con falso, el operador condicional nos va a decir que va a resultar verdadero. Entonces, al hacer esto correctamente, observamos que nuestro enunciado formalizado es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque si en esta fila, al obtener los datos, nos dice la teoría de la contingencia que de los datos y valores obtenidos de la tabla de verdad,
hay valores verdaderos y tanto como falsos. No importa la cantidad, tiene que haber ambos, verdadero con falso. Entonces, como hay el de las 8 combinaciones posibles, 7 datos de valores de verdad que son 7 y la única combinación que nos resulta es falso, que viene a ser la segunda, es falso. Entonces, nos dice que es un valor es una contingencia de nuestro enunciado. En- Vamos a interpretar ahora qué nos dice. De la primera combinación, acá si todo resulta que es verdadero, del enunciado, si la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces se reduce la dosis del fármaco. Resulta que es verdadero. De la segunda combinación, si la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces no se reduce la dosis del fármaco, lo cual resulta tan contradictorio y falso si lo hemos leído bien y analizado bien. De la octava combinación, que vamos a tener en cuenta si todo resulta ser falso, pero el operador condicional en la tabla de verdad nos resulta que es verdadero, interpretamos que si la concentración plasmática no supera el nivel terapéutico y el paciente no tiene insuficiencia renal, entonces no se reduce la dosis del fármaco. Resulta que es verdadero, según la tabla de verdad del operador condicional. Y así hemos resuelto nuestro enunciado con los datos de valores de verdad obtenidos. A continuación voy a dar explicación al ejercicio número 2. Tenemos tres proposiciones en la cual P nos dice la prueba de PCR es positiva para SARS-CoV-2. Q, el paciente presenta síntomas respiratorios y R, se confirma diagnósticos de COVID-19. Como bien sabemos, para armar la tabla de valor, tenemos que elevar 2 al número de proposiciones que nos dan, que en este caso son 3. Por lo tanto, elevamos 2 a la 3, que nos da igual a 8. 8 nos indicaría la cantidad de valores que toma cada variable. Como aquí podemos observar, P toma los valores de verdadero, 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 falso, 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 falso. En Q va variando de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ordenamos la fórmula proposicional teniendo en cuenta el conector de conjunción y condicional. Según los valores de cada variable vamos ordenando y comenzamos por los paréntesis. Tenemos en cuenta tan solo los valores de P y Q. La conjunción nos indica que cuando es verdadero, verdadero, nos resulta verdadero. Mientras tanto, los otros valores que tomen, independientemente sea verdadero o falso, siempre sería falso. La única manera en el que salga verdadero es cuando ambas proposiciones son verdaderas. Ahora consideramos solamente estos valores que salen de la conjunción y lo tomamos en cuenta con la variable de R junto con la condicional. La condicional nos indica que cuando el valor es verdadero y falso, nos da falso. Y en otros casos, sea verdadero, verdadero, falso, verdadero o falso, falso, el valor sería verdadero. Únicamente es falso cuando es verdadero y falso. Entonces tenemos que eh, nos resulta la raíz verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Por lo tanto, la raíz que obtendríamos sería de contingencia. Las interpretaciones que le damos es que cuando es verdadero tenemos la siguiente proposición. Si la prueba de PCR es positiva para SARS-CoV-2
y el paciente presenta síntomas respiratorios, entonces se confirma diagnóstico de COVID-19. Y cuando es falso, tenemos la proposición de si la prueba de PCR es positiva para SARS-CoV-2 y el paciente presenta síntomas respiratorios, entonces no se confirma diagnóstico de COVID-19. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a ver lo que viene a ser tautología. Tautología viene a definirse cuando tenemos que en nuestra tabla de verdad todos nuestros resultados en el último paso nos salen verdaderos. En este caso tenemos la siguiente proposición. Si un medicamento es aprobado y tiene efectos positivos, entonces es aprobado. Para lo cual está definido por lo siguiente. P es medicamento aprobado, Q es medicamento con efectos positivos y eso es lo que necesitamos para poder transformarlo de la siguiente manera. Ahí está. Ya. Acá tenemos, pues, ¿no? Ya una vez que hemos definido, como se puede decir, nuestras variables, ahora vamos a ver cómo va a seguir la secuencia del verdadero o falso, que sería de la siguiente manera, ¿no? 2 a la n, en este caso como son P y Q, o sea 2, n significa la cantidad de valores que yo he obtenido, ¿no? Que sería P y Q, serían dos valores, entonces yo coloco 2 al cuadrado, que es igual a 4. Este 4 yo tengo que ir dividiéndolo entre 2, ¿no? Lo divido entre 2, me queda 2. Y ya para no hacer tanto problema, y este 2 se va a dividir entre 2 y se va a igualar 1. Entonces, en la primera parte que sería P, yo tengo que decir, como son 2, verdadero, verdadero, y después que seguiría, falso, falso. En este caso, cuando ya es Q, solamente tengo que ir intercalando, ¿no? Porque ahí es uno cada uno. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora que yo tengo estos datos, puedo trabajar y en base ya a otras fórmulas que existen, simplemente voy a ir trabajando. Reemplazo acá reemplazo mis valores y ahora cuando yo trabajo con un conjuntor, conjunción, que significa y, que acá lo tenemos porque es parte de nuestra proposición compuesta, simplemente cuando veo que todos son verdaderos, mejor dicho, que el antecedente y el consecuente son verdaderos, entonces este es verdadero. El resto viene a ser falso. Así de simple. Entonces, una vez que nosotros hemos sacado el valor de esto, que viene a ser con la conjunción, pues tenemos que trabajar lo que hay dentro del paréntesis siempre. Una vez que hemos trabajado con eso, trabajaremos ahora con lo que viene a ser el condicional. El condicional nos dice que cuando empieza con un verdadero, o sea, con un consecuente verdadero y continúa con un falso, es el único que viene a ser falso. Ahora, nosotros acá viéndolo con esta parte de acá, ¿no? Para no hacer tanto línea. Por ejemplo, acá vemos que hay un verdadero, pero no vemos ningún verdadero falso. Entonces, ¿qué nos queda colocar? Que dentro de toda esta parte viene a ser verdadero, verdadero, y no hay nada más que se tenga que colocar un falso ni nada de eso, porque es lo que la regla del condicional nos dice. Ahora, vamos a las interpretaciones. Interpretaciones nos dice lo siguiente. Si un medicamento es aprobado y tiene efectos positivos, entonces es aprobado. Cuando tenemos que es verdadero, verdadero. Cuando es falso, falso. Si un medicamento no es aprobado y no tiene efectos positivos, entonces no es aprobado. Y de esta manera concluimos esta parte referente a lo que viene a ser tautología con lo que es tablas de verdad y al haber resuelto este pequeño ejercicio. Prosiguiendo con el tema, tenemos el siguiente problema. Tenemos nuestras proposiciones, que es P, el paciente tiene fiebre, Q, el paciente tiene infección bacteriana y R, se administra antibiótico.
Aplicamos la fórmula para obtener el número de combinaciones posibles, que es 2 a la n, reemplazamos ya que son 3 proposiciones, entonces sería 2 al cubo igual 8. También tenemos la fórmula proposicional, que es P y Q, entonces R. Obtenemos y formamos nuestra tabla de verdad y obtenemos los siguientes resultados, de los cuales tomaremos la primera, la segunda y la última fila. En la primera fila, como podemos observar, obtenemos que el paciente tiene fiebre e infección bacteriana, entonces se le administra antibiótico. En la siguiente fila, la segunda, obtenemos que el paciente tiene fiebre e infección bacteriana, entonces no se le administra antibiótico. Y como último, finalizando, tenemos que el paciente no tiene fiebre ni infección bacteriana, entonces no se le administra antibiótico. Entonces esto viene a ser una proposición verdadera. Y recordando que aquí se aplicó y podemos notar que tenemos una matriz de contingencia, ya que existen proposiciones verdaderas y falsas sin importar el número de proposiciones. En el siguiente problema tenemos 3 variables. La variable P es un paciente contrae la enfermedad del cólera. La variable Q, el paciente se recuperará exitosamente. La variable R, el paciente con la enfermedad del cólera recibe un tratamiento adecuado. Ahora, hemos pasado nuestro problema que P, entonces Q bicondicional R a una tabla y nos da como valores los siguientes resultados, donde verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y esto nos da como resultado del ejercicio, nos da como verdadero, falso, falso, verdadero, 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 dándonos una condición de contingencia. Ahora, las interpretaciones que tenemos son 5. La primera interpretación dice, el paciente contrae la enfermedad del cólera, entonces se recuperará exitosamente si y solo si recibe el tratamiento adecuado. 2. El paciente contrae la enfermedad del cólera, entonces se recuperará exitosamente si y solo si recibe el tratamiento adecuado. 3. El paciente contrae la enfermedad del cólera, entonces no se recuperará exitosamente si y solo si no recibe el tratamiento adecuado. 4. Tenemos que el paciente contrae la enfermedad del cólera, entonces se recuperará exitosamente si y solo si no recibe el tratamiento adecuado. 5. Tenemos que el paciente no contrae la enfermedad del cólera, entonces se recuperará exitosamente si y solo si recibe el tratamiento adecuado. Y por último, 6. Tenemos la última interpretación, que es que el paciente no contrae la enfermedad del cólera, entonces se recuperará exitosamente si y solo si no recibe el tratamiento adecuado. Ahora hemos planteado el siguiente ejercicio, donde tenemos 3 variables igualmente, donde ahora P es un paciente toma el medicamento, Q, el medicamento es eficaz, R, el medicamento presenta efectos adversos. Ahora hemos planteado el siguiente problema con 2 paréntesis relacionados por una I. El primer paréntesis contiene a P, I, Q, I, no R, y el siguiente paréntesis es P, I, Q y R. Entonces, al llevar estos datos a una tabla, nos va a dar como resultado una condición contradictoria. Y a la misma vez tenemos 3 interpretaciones. La interpretación que tenemos es, en la primera, un paciente no toma el medicamento, no es eficaz y presenta efectos adversos. Y al mismo tiempo, el paciente toma el medicamento, es eficaz y presenta efectos adversos. 2. Un paciente toma el medicamento, es eficaz y presenta efectos adversos. Y al mismo tiempo, el paciente toma el medicamento, es eficaz y presenta efectos adversos. 3. Un paciente no toma el medicamento, no es eficaz y no presenta efectos adversos. Y al mismo tiempo, el paciente no toma el medicamento, no es eficaz y no presenta efectos adversos.